Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Emprende Más. Hoy un miércoles más junto a ustedes. Hoy tenemos un invitado, una invitada muy especial y muy querida para el equipo de Philosophical. Pues se trata de Jennifer Farías Cos, quien es una persona experta en todo lo que se trata de inclusión financiera para microemprendimientos. Jennifer abarca un currículum bastante interesante. Quiero leerles de manera brevísima el currículum de Jennifer Farías. Jennifer Farías es ingeniera comercial especializada en finanzas y economía por la Universidad de las Américas. Además es magíster en gestión empresarial por la Universidad de Chile, es máster en finanzas corporativas y riesgos por la Universidad de Barcelona. Está actualmente cursando un doctorado en la Universidad Católica de Lima. Atesora 12 años de experiencia en la banca pública y privada. Se ha desempeñado como exdirectora ejecutiva de la Corporación Financiera Nacional, asesora para el Ministerio de Economía y Finanzas. También ha sido gerente de desarrollo de fondo de garantías, de todo lo que se relaciona con el tema de MIPIMES. Ha sido consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido conferencista internacional de la Red Iberoamericana de Garantías. Ha sido miembro de la Comisión Técnica de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera. Ha sido especialista de la banca de inversión para el seguimiento y control de proyectos de inversión pública. Para nosotros es un gran placer tenerle hoy a Jennifer con nosotros. Jennifer, te voy a dar el control mm, para que nos puedas dar tu exposición. El público es tuyo. Sí, Ahí estamos. el público es tuyo. Por favor, Jenny. Perfecto, Adelante. muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Creo que todavía no está proyectada la pantalla, ¿sí? ¿No? No, todavía no tienes pantalla, Jenny. Eso, ahí vamos bien, sí. Solamente si la das Ok. en modo presentación, pues podemos empezar. Perfecto, Sí, estamos. gracias, estamos contigo. Bueno, buenas noches con todo el público que está conectado. Les agradezco por su tiempo, por este espacio y bueno, espero que lo que en esta noche vamos a conversar o lo que les voy a transmitir con mi experiencia y con el conocimiento que también he tenido en mi formación, pues les sirva de ayuda, de iniciativa, incluso considerando el tema que hoy día se ha propuesto, el tema de inclusión financiera para microemprendedores. Bueno, se me corta la mitad de la pantalla, perdón. A ver. Perdón, es que tengo la pantalla cortada. Bueno, el tema realmente abarca tres grandes... Ajá. Jennifer, perdón, tienes pantalla completa, está normal acá de nosotros. En el otro lado de la pantalla la vemos bien. Yo creo que puede seguir normal. Ok, perfecto. Ya, a ver, realmente este tema abarca tres grandes conceptos que podrían ser de tres charlas diferentes, ¿ok? Pero la finalidad es llegar básicamente al mirar la inclusión financiera de los microemprendedores, los microempresarios y los emprendedores. Entonces ahí ya vamos hablando de tres conceptos. Cito acá en esta parte a Steve Jobs, todos conocen quién es, eh, donde dice, estoy convencido de que la mitad, es que es ahí donde, perdón, se me corta la mitad y no puedo leer. Voy a tratar de proyectar en otro lugar un segundito. Carlos, quizás tal vez tú conoces cómo puedo quitar, porque tengo una franja del lado negro derecho. Jenny, si quieres te acomodas mientras yo paso unos datos de los chicos mientras tanto, ¿te Sí, parece? por Mientras tú te favor. acomodas, sí, con mucho gusto.
No se le escucha. Permítame un momento, por favor, que estoy arreglando un tema de la pantalla. Buenas noches con todos. El día sábado es solo un problema técnico, por favor, les pido paciencia. El día sábado tenemos una conferencia también muy especial con nuestro ciclo de conferencias normal que nosotros venimos tratando cada fin de semana. Pues este sábado tendremos un tema bastante ameno. Trataremos sobre los candados del emprendimiento, que es un tema que nos regala Renzo Aguirre, que es un emprendedor ecuatoriano. Es un modelo de gestión ecuatoriano también que se lo está aplicando. No es una filosofía empresarial, pero sí es un modelo de gestión de negocios. Tal como hemos visto en otros momentos, hemos visto ya el candado hemos visto, perdón, el Business Model Canvas, hemos visto el marco lógico. También con los candados del emprendimiento nos ayudará un poco a definir la cadena de negocio que nosotros queremos crear. Entonces, vamos a estar hablando sobre este tema el fin de semana. Vamos a tener unas breves aproximaciones a todo el tema financiero. Vamos a revisar lo que es el BAN, la tira, pero desde un punto de vista mucho menos teórico. Vamos a ver desde un punto de vista mucho más práctico cómo nos ayuda a nosotros el BAN y la tira a tomar decisiones. Si tenemos la posibilidad y nos da el tiempo, construiremos quizá un flujo de caja muy breve, muy aplicable de los tipos que nos piden de los que nos piden en los planes de negocio para los temas de financiamiento privado, por ejemplo, vamos a verlo. Y vamos a tener una conferencia muy especial, nos va a acompañar nuevamente nuestro coordinador y también una persona muy querida para nosotros, Alejandro Galarza, nos va a acompañar este fin de semana nuevamente con un tema de planificación. Seguimos viendo la planificación del proyecto. Vamos a tratar de enlazar en esta temática el fin de semana un poco. Vamos a tratar de enlazar lo que es la planificación con todo el tema financiero, cómo aterrizamos todas las ideas que tenemos. Vamos a tratar de aterrizarlas ya en temas financieros. ¿Cómo hago esa medición? ¿Cómo ese proyecto que yo tengo, ese emprendimiento que yo quiero crear, cómo llega ese momento a medirse verdaderamente financieramente? Entonces vamos a tener una clase un poco diferente el fin de semana. Vamos a tener una clase un poco práctica, digamos, así que va a estar muy interesante, una clase práctica con un poco de teoría, siempre con el mismo ímpetu y con ese conocimiento vasto que tiene Alejandro, nos va a compartir el fin de semana. Entonces, están todos invitados el fin de semana para acompañarnos. Y también tenemos nuevamente, ¿no? El sexto evento del Emprende Más, que nos veremos el próximo miércoles, no sé qué día cae, pero bueno, nos veremos el miércoles a las 7 de la noche. Y ya saben todas las directrices que les hemos dado mientras Jennifer acomoda la parte esta. Pues no se olviden de revisar su correo spam. Siempre les llega notificaciones, los boletines que tenemos, que mandamos semanalmente para poder nosotros darle todos esas dosis de los eventos que vamos a tener. Entonces no se olviden de revisar su correo spam. Se pueden inscribir a toda la iniciativa también, ¿no? Toda la iniciativa se pueden inscribir en los links que nos están pasando por los chats. También no se olviden de registrarse todos los fines de semana en los cursos que ustedes decidan tomarlos. Creo que es muy importante porque no se les hacemos nosotros llegar los certificados. Entonces tienen que estar atentos al chat para que puedan ver ustedes todo el tema de los certificados. Y una vez más, no olvidarse revisar los correos de spam, ¿no? Que hasta ahora hemos tenido problemas quizás más de atención por esa parte de parte de ustedes mismos. Entonces no se olviden del fin de semana. Déjenme preguntar si Jenny ya está listo con su conferencia. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Jenny, te devuelvo los mandos entonces, por favor. Sí. Gracias. Listo. Entonces, estaba dándoles lectura en esta primera parte a una frase de Steve Jobs donde dice: estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es pura perseverancia. La temática y el alcance que va a tener este tiempo va a ser identificar el propósito de emprender, entrarnos un poco más en lo que es emprender, y con esto ya vamos a lo que es una microempresa, para finalmente hablar de lo que es la inclusión financiera visto desde la parte de acceso al financiamiento
a través de un sistema financiero y cómo un fondo de garantías o un programa de garantías apoya en esta inclusión financiera. Entonces, básicamente esta va a ser la temática. Eh, Parto por el decir, bueno, tengo que identificar mi propósito de emprender, lo que hago y lo que soy. Aquí tendemos un poco las personas a confundir lo que soy como persona. Por ejemplo, soy ingeniera comercial. eh, Eso lo he venido cultivando a través de conocimiento, habilidades, capacidades, pero no es lo que realmente soy. Que eso es diferente a decir cuáles son mis habilidades, mis talentos y lo que es mi ser. Esto me lleva un poco también a definir por qué quiero emprender, por qué quiero incursionar en el mundo empresarial y decir, quiero tener mi propio negocio, ser dueña de mi tiempo y con esto llegar a un tema que para todos, creo que cuando vemos un emprendimiento, lo vemos como un hijo, como algo pequeño, lo cual lo hacemos propio y tratamos de que sea lo más exitoso posible y que logre el mayor impacto en el sector en el que deseamos incursionar. Ok, entonces, el momento que definimos entre qué es lo que soy, qué habilidades, qué destrezas he logrado ir eh, cultivando a lo largo de mi formación, de mi vida, de mi experiencia, pues eso ya me lleva a una dirección, a identificar cuáles habilidades tengo, qué conocimientos he ido cultivando y con ello ir formando una idea o varias ideas para ir a ese emprendimiento. Eh, Partimos, sí, de una idea o varias. Creo que es un poco responsable lo que podamos tener en ir investigando, incursionando en tener espacios como este donde vamos a ir fortaleciendo esas ideas y luego ya irlas aterrizando en una que sea la que realmente la llevemos ya luego a formalizarla en una figura jurídica, si se quiere así mencionar, sea esta las que conocemos como una compañía limitada, sociedad anónima o incluso hoy por hoy hablamos de una sociedad anónima simplificada que ya les comentaré un poquito más adelante. Con eso ya llevamos a la ejecución de esa idea, a esa idea que llevamos a un emprendimiento. Hasta aquí yo, como financiera que soy, pues he puesto un porcentaje ahí entre que genero mi idea, la desarrollo, la llevo a esa ejecución y realmente veo mi emprendimiento. Todo este camino, esa dirección que me ha llevado el decir eh, lo que soy y lo que hago, em, creo que debería complementarse en un 5% si lo vemos de una forma cuantitativa, pero que no es menor ese 5% porque es lo que me va a llevar realmente a mantenerme en ese emprendimiento sostenible. Llámese un poco, sí, desde la parte financiera, que es de la perspectiva de esta presentación, y es la innovación. La innovación creo que es un tema, bueno, que ya todos los habrán visto, escuchado desde varias perspectivas, pero en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, se habla mucho de la innovación. ¿Por qué? Porque es lo que me va a llevar realmente a que mi idea sea sostenible en el tiempo. Y esa innovación, por tal motivo también cité a Steve Jobs al inicio, es lo que ha hecho lo que hoy por hoy es Apple. Mantenerla a pesar de ser una industria muy competitiva, el ámbito tecnológico, pues la innovación es lo que ha hecho que se mantenga y que sea una de las marcas más cotizadas a nivel mundial. Entonces, como les decía, el tema de la innovación no es menor para que esa idea que nos apasiona, eh, que la hemos fortalecido, pues se mantenga y sea sostenible en el tiempo y pues logremos pasar de una idea de un emprendimiento que ya también se los mencionaré un poquito en adelante, qué características tiene, pero que básicamente es llegar a buscar un escalonamiento. Tengo mi emprendimiento, probablemente con un capital mínimo, que va a ser una microempresa,
posterior a ello será una pequeña empresa, una mediana empresa, que me parece esto yo lo tengo, una mediana empresa y luego pues la idea es que sea una gran empresa. Entonces para ello hay un camino largo y que también con constancia pues sin duda se logrará. Acá hay algunas definiciones que me gustaría que lo conozcan. ¿Por qué? Porque es el lenguaje básicamente que hoy en esas alternativas de financiamiento y en leyes que han estado fomentando, sobre todo acá en Ecuador, me parece que también la audiencia está de otras partes de Latinoamérica, pero que básicamente acá en Ecuador se ha fomentado una ley de emprendimiento y que está tocando estos conceptos y que como les mencioné hace un momento, dentro del el mundo de los negocios eh, o de alternativas de financiamiento, pues se están tratando el día de hoy. Primero parto por hacer referencia al tema de la innovación, donde básicamente es un proceso creativo mediante el cual se genera un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método u organización. Entonces, este es básicamente el alcance para que ustedes lo logren un poco identificar dentro de lo que se definiría como innovación. No es únicamente un proceso, ¿sí? Sino también a ese proceso, qué otra alternativa o forma de entregar mi servicio la vemos. Por ejemplo, se me viene un poco a la mente hoy día el tema de Uber Eats, por ejemplo. Si queremos hablar, creo que es un servicio innovador, sobre todo acá en Ecuador en los últimos 2 años, de cómo llevar la entrega a domicilio. Los métodos, por ejemplo, los métodos de pago, vemos hoy día que se están manejando varias alternativas, por ejemplo, de pago a través de autentificación de biometría, donde a través de un sistema puedo transaccionar de una forma segura, verificando que realmente es Jennifer Farías quien está haciendo esa transacción a través de los teléfonos inteligentes, reconocimiento de voz, huella. Entonces, esos son unos ejemplos un poco tocando el tema de innovación. Llegamos con eso también a tocar el tema de ecosistema emprendedor, que es todo un entorno que facilita, incluye y fomenta el desarrollo de empresas y proyectos en un lugar determinado. Aquí quiero resaltar el tema de facilitar, incluir y fomentar. ¿Ok? Cuando tenemos un sistema, un ecosistema integrado y que buscamos que sea sostenible, básicamente tiene que cumplir estas cualidades: el facilitar, incluir y fomentar. ¿Esto qué me va a llevar? Pues básicamente a apuntalar a las empresas eh, o sus proyectos, ¿ok? Para llevarlas a una siguiente etapa, para apoyarlas en la inclusión financiera, para apoyarlas en ese acceso a financiamiento, que es lo que estamos un poco tratando en esta noche. También tratamos el tema de lo que es capital semilla. Estos dos conceptos, capital semilla y capital de riesgo, también son temas que acá en el país eh, podría decirse son un tanto nuevos, dado que dentro de las alternativas de financiamiento no se han visto realmente el fomento de estos términos o de estas alternativas para llegar a concretar proyectos. ¿Qué es el capital semilla? Bueno, es la inversión de recursos en la fase inicial de un proyecto, donde desde su concepción hasta el desarrollo de este. Eh, Llevarlo a un ejemplo sería, ok, tengo un proyecto de vender, eh, eh, por ejemplo, industrializar el aceite de coco para exportarlo a China, por ejemplo. Ya algo, es una idea, tengo un proyecto. ¿Ok? Entonces, en ese capital semilla, lo que necesito es que un inversionista
Dentro de esa fase inicial que necesito ese capital para que mi idea, mi proyecto se concrete, pues necesito la inversión de un tercero que aporte con estos recursos. Llegamos a un segundo concepto que hablamos de lo que era el capital de riesgo, donde su definición nos habla que es el aportante que invierte en un proyecto convirtiéndose en un socio o accionista del emprendimiento que se está buscando el financiamiento. En este básicamente hablamos tanto capital de riesgo como capital semilla, hablamos de un proyecto que lo que está buscando es precisamente los recursos con los cuales yo pueda, los recursos financieros con los cuales yo pueda concretar mi proyecto, pero a diferencia de Capital Semilla, es que este inversor, va a ser socio del proyecto, lo cual le lleva también a tener responsabilidades dentro del proyecto y por ende también tener rendimientos acerca de los resultados, llámese rendimientos económicos de los resultados que tendría el proyecto ya cuando esté en una fase de producción o de desarrollo. ¿A qué llevamos también esto? A definir la palabra emprendedor. También son personas naturales o jurídicas que persiguen un beneficio, trabajo individual o colectivo. Pueden ser definidos como individuos que innovan, identifican, crean oportunidades, desarrollan un proyecto y organizan los recursos necesarios para aprovecharlos. Entonces, estos son conceptos que quería citarlos para llevar a lo que hoy estamos tratando también dentro de lo que hablábamos, los microempresarios y los emprendedores. Y que bueno, hoy incluso, dado la situación, llámese país, llámese la situación mundial, pues los emprendimientos van a estar en una escala de crecimiento bastante importante y que van a estar usándose dentro del léxico eh, normal y común, creo que dentro de los próximos días, dentro de los próximos meses, acerca de esas nuevas alternativas de financiamiento. Y con ello podemos definir que el emprendimiento es un proyecto con antigüedad menor a 5 años que requiere de recursos para cubrir una necesidad o aprovechar una oportunidad que necesite ser organizado y desarrollado. Tiene riesgos y su finalidad es generar utilidad, empleo y desarrollo. Básicamente, por estas tres últimas palabras, utilidad, empleo y desarrollo, es que la política de gobierno, los ecosistemas de emprendedor, tienen que estar integrados integrados en que al final del día sabemos que los emprendimientos que ustedes estén pensando en desarrollar, pues van a tener ese impacto a nivel de la economía de un país, que es el desarrollo productivo de un país y con ellos también las fuentes de empleo que se generan a través del crear estos proyectos, ¿sí? Aquí determiné un poco, estoy tomando la definición de la ley orgánica de emprendimiento e innovación acerca de qué es emprendimiento, porque básicamente se podría decir que emprendimiento o lo entendemos eh, o es entendido de alguna forma que el emprendimiento es básicamente la idea que tengo, la llevo a la ejecución y ahí termina mi emprendimiento. ¿Por qué se define básicamente en esta ley un plazo de 5 años? Porque la ley lo que busca al final es fomentar y fortalecer al emprendedor durante la etapa de 5 años, que lo que lleva es a madurar su idea de negocio, a hacerla sostenible y que logre pasar básicamente el valle de la muerte que le llaman, que es pasar a partir del tercer año los emprendimientos para ya pasar una etapa ya más de desarrollo y de sostenibilidad de esta actividad productiva. Ok, acá, como les mencionaba hace un momento, en Ecuador
Se fomentó la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Entiendo que otros países también a nivel mundial pues han desarrollado sus respectivas leyes de emprendimiento, innovación, que van también muy atados al tema de inclusión financiera y con eso a, 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 a fomentar básicamente el emprendimiento que, como hablábamos hace un momento, lleva con ello fuentes de empleo, eh, lleva con ello el fomentar fuentes de empleo, desarrollar nuevos actores en economías productivas, sostenibles y que pues también, como habíamos mencionado, hablar el tema de la innovación. Dentro de esta ley de emprendimiento hay 4 pilares básicamente que trata la ley, que es la educación financiera, habla de la sociedad por acciones simplificadas, el crowdfunding y el financiamiento. Dentro de la educación financiera, pues se ha visto importante reformar el sistema educativo a nivel nacional, donde se van a incluir dentro de sus mallas curriculares contenido que hable acerca de emprendimientos, acerca de, por ejemplo, cómo hacer desarrollar planes de negocios, que hoy son necesarios para y que en muchas de las líneas de crédito que están otorgando los bancos, pues piden estos desarrollos de planes de negocio. Aun cuando sea un financiamiento, hablemos de $2,000, $5,000, pues ya se habla de de desarrollar un plan de negocio. Entonces, eh, este tema está pues a cargo del Ministerio de Educación con el CENESID para hacer esa incorporación dentro de sus mallas curriculares. Hablamos también de ver el crowdfunding, que es desarrollar plataformas, ¿sí?, que permitan desarrollar otras alternativas de financiamiento. Actualmente, ¿qué tenemos? El sistema financiero público-privado, el sistema llámese convencional, donde va a solicitar un crédito. Acá va a ser una plataforma donde tú vas a poder proyectar tu proyecto para que inversionistas, llámese nacionales e internacionales, pues apuesten por ellos y sean parte, sean inversores, socios de tus proyectos. Entonces la ley habla de cómo cerrar esta regularización de estas empresas, de estas plataformas que van a brindar ese servicio, que también se van a integrar con el sistema financiero, pero que ya te habla de esta seguridad a través de estas plataformas que hace varios años se estuvieron tratando, se desarrollaron alguna que otra en el país, pero realmente no han logrado sostenerse por, llámese, el sistema financiero de nuestro país también lo es. No existe esa confianza porque tampoco existen las leyes que te den esa seguridad de que de parte y parte, pues no vas a perder tú una idea, ni tampoco el otro va a tener una estafa en el proyecto que está apostando por poner sus recursos. Entonces, ya se ha creado una ley que les da esta seguridad a estas plataformas y por ende también a quienes decidan invertir a través de ellas. Con esto también se crea figuras jurídicas diferentes, no tan diferentes, pero lo que buscan es simplificar aquellos procesos que todos conocen, que al momento de crear sea un fideicomiso mercantil, crear una sociedad anónima, una compañía limitada, pues te lleva a tiempos más largos e incluso te piden un número de accionistas para, eh, para crear, perdón, tengo a alguien abierto Carlos. Bueno. Ok, entonces
lo que lleva con esto es a simplificar esos procesos, a crear una figura jurídica donde ya no necesites 2 o 3 socios como mínimo para constituir esta figura jurídica, sino que puedes hacerlo como único, llámese socio del proyecto para llevar a esta sociedad, a esta figura jurídica. También se crean alternativas de financiamiento. La ley fomenta algunas eh, fondos, llámese de fondos de capital de riesgo, fondos de capital semilla, fondos de garantía, que lo que buscan al final del día es crear todo este ecosistema que les permitan el acceso y la inclusión financiera. ¿Cómo se va a llevar también esto? Se va a crear un registro nacional de emprendimiento que va a ser llevado a través del Ministerio de Producción, donde al momento que van a tener este registro, serán empresas que van a estar ahí máximo hasta 5 años, que van a tener derechos, ciertos beneficios por estar dentro de esa ley, perdón, dentro de este Registro Nacional de Emprendimiento, como por ejemplo, cuando tú vas a incursionar en un emprendimiento, tienes algunos costos, llámese de estudios de mercado, de comercialización, que, que hacen que tu proyecto se vuelva más robusto. Entonces, este Registro Nacional de Emprendimiento te va a permitir tener ciertos beneficios, ¿sí? Que va a hacer que tu proyecto pues sea fortalecido durante esta primera etapa de estos 5 años y después obviamente pues ya tú llegues a un escalonamiento y ya seas una empresa más sólida en el mercado. Okay. Con esto, ¿qué es lo que se busca a nivel país? Pues es generar una cultura de emprendimiento. Eh, pues todos conocen el alto nivel de desempleo que cada vez está teniendo el país y básicamente se está llevando a decir, emprendamos, innovemos, hagamos cosas diferentes, miremos nuestras habilidades, qué conocimientos tenemos, qué cualidades tenemos, en qué podemos fortalecernos, cómo podemos integrarnos con aquel que también tiene la misma idea o con el que me puede complementar o con el que puede fortalecer mi proyecto. ¿Ok? Entonces, eso me lleva a crear una cultura de emprendimiento. Creo que es importante al momento de tomar esa decisión de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Eh, ¿Qué idea voy a, eh, qué idea que dentro de todas esta idea, dentro de todas las ideas que puedo tener o de lo que está en el mercado, cuál realmente es la que debo esforzarme para llevarla a que sea un proyecto y luego ya verla en una empresa y que esa empresa sea sostenible? Bueno, yo acá he citado algunas cualidades que creo que cada uno las tenemos de una u otra medida, pero que es importante para las diferentes actividades económicas que existen, pues identificarlas y fortalecerlas y potenciarlas e incluso también aprovecharlas. Sí, creo que ahí es donde vamos a ponerle esa pasión para tener esa visión, ser creativos, ser responsables, porque si no, si a nosotros como emprendedores no nos apasiona esa idea, entonces difícilmente vamos a lograr hacerla sostenible. También es importante ser receptivo, ser empático, porque eso me permite ver qué necesita el mercado, qué necesita mi cliente. A veces creemos que nuestra idea es, wow, es muy innovadora y que sí o sí va a ser algo que va a ser un quiebre en cierta sector económico y sí, es bueno creerse que la idea es muy buena, porque si no, cómo la logras vender, verdad? Pero sí es importante conocer si es realmente lo que mi cliente necesita, ¿sí? También hay que identificar el don de liderazgo, de paciencia. Acordémonos hace un momento yo citaba que básicamente el emprendimiento lo logras como
como superar, es decir, ya mi idea no es un emprendimiento como tal, ya pasó a otra etapa, es a partir de los 5 años y eso lleva paciencia y eso lleva entrega y lleva responsabilidad en hacerlo sostenible. Hablábamos también de tener la confianza. A veces hay ideas que parecen absurdas, ¿sí? Pero que realmente al final del día son ideas muy innovadoras. Pues a lo largo yo creo que de ser un emprendedor, de ser un empresario, te vas a encontrar con varias decisiones que tendrás que tomar y que estarán siempre estarán en el orden del día. Y en eso, pues, es importante apuntalar los conocimientos que previo tú hayas tenido en esa idea. Y qué bueno también, si tienes un socio, pues ya los compartes estas responsabilidades y estas decisiones. Em, eh, Ok, acá ya pasando del ser un emprendedor, pues llevamos a ser una empresa. Y acá también quería explicarles un poco acerca de esta definición de empresas, porque a nivel, llámese de la Comunidad Andina de Naciones, se ha definido una categorización de las empresas que también la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Producción la ha integrado y que al momento que se habla de acceso a financiamiento, a qué tasa de interés me va a financiarse mi proyecto, pues consideran mucho esta categorización, ¿ok? Entonces, cuando yo soy un microempresario, soy una empresa que factura hasta $100,000 y que a nivel del Ministerio de Producción, pues lo considera que es aquel que tiene hasta 10 empleados o de ocupación laboral. El pequeño empresario es el que va desde $100,000 hasta $1,000,000 y el que tiene un nivel de ocupación laboral de 10 hasta 49 empleados. Ya la mediana empresa hablamos que es desde el que va desde 1,000,000 hasta 5,000,000 y también de ocupación laboral de 50 a 99 empleados. Y ya la gran empresa, pues, es de 5,000,000 en adelante. eh, 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 Tiene una facturación de 5,000,000 en adelante y con una ocupación de más de 100 trabajadores. Esto hablamos que es de facturación bruta, ¿sí? De cada uno de los rubros que acabo de mencionarles. En, sí, de la facturación bruta que se tiene de cada una de las empresas. Entonces, con eso creo que les podría ser un poco de ayuda para el momento que ustedes necesiten eh, conocer de qué tasa, a qué condiciones de financiamiento estarían eh, y qué categorización están dentro de las empresas. ¿Qué busca al final también la inclusión financiera? Es este escalonamiento. Yo hoy día aposté por tu proyecto como entidad financiera cuando eras una microempresa. Obviamente ese proyecto lo que buscará también es crecer tu negocio, tener un nivel de facturación mayor que te va a llevar a ser una pequeña empresa y así sucesivamente hasta que logres ser una gran empresa. Segmentación al ser una pequeña empresa, al ser una gran empresa, por lo que lleva también que hace que las tasas sean más altas, más bajas, el acceso obviamente para una gran empresa al financiamiento es más fácil, las tasas de interés son menor, los colaterales o las garantías que solicitan también eh, ya son más flexibles que lo que podrían solicitarle a un microempresario por el riesgo básicamente de la continuidad y también, bueno, otros riesgos asociados a la actividad productiva y demás. No es lo mismo que, por ejemplo, una empresa de 5,000,000, el costo de desinversión de esta empresa, de los socios, que una empresa, llámese con activos de $10,000.
Entonces, no es el mismo costo de desinversión que tendrían estas empresas al momento que decidan cerrar sus actividades. Todos estos riesgos pues también se traducen en la tasa de interés. Ya llegando al tema de inclusión financiera, bueno, ¿qué es lo que topa la inclusión financiera? Tenemos lo que es acceso, uso, calidad e impacto. Esta noche básicamente estamos hablando de lo que es el acceso a productos financieros, lo cual se traduce en precio, que es la tasa de interés, las comisiones asociadas a ese financiamiento, los productos, los productos y servicios financieros que estén adecuados a las necesidades del cliente. Llámese cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, cajero de las tarjetas para retirar efectivo, ventanillas de cobro, pago de cheques. Entonces, todo eso es el acceso para la inclusión financiera. El uso. Acá hablamos acerca de la regulación y frecuencia de los servicios y productos financieros. ¿Qué barreras tenemos aquí? Pues la falta de conocimiento, educación, falta de ahorro, eh, el miedo a endeudarse. Esto también se traduce en las estadísticas que me lleva a tener a tocar el tema de la inclusión financiera. La calidad, el grado de los servicios y productos financieros que van adecuados a las necesidades de los consumidores. No todos o a veces hay digamos, sistemas financieros que son bastante cómodos y al tener sus clientes de alguna manera cautivos, pues tampoco les interesa mucho educarlos para que o permitirles otras alternativas de financiamiento que al final también ellos les traduce en un costo más alto que no se abren a un abanico de otras alternativas. El impacto dentro de la inclusión financiera vemos que son los términos de ingreso, de la pobreza, productividad, empleo y género. Entonces, esa medición del impacto, de la calidad de los servicios o productos que tengo para hacer esa inclusión financiera, hablamos más de estadísticas, que me lleva también al uso o los accesos de ciertos productos financieros y no financieros que me fomentan la inclusión como tal. Ok, acá hablamos del ecosistema institucional para la inclusión financiera. Este ecosistema que les voy a mencionar es a la realidad ecuatoriana, ¿sí? Por lo cual, a ver, en realidad el ecosistema como tal necesita de estas particularidades que les voy a mencionar, pero voy a tocar o citar instituciones que son básicamente de la realidad ecuatoriana. Ok, hablamos de un ente de regulación de inclusión financiera. Aquí en Ecuador tenemos lo que es la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. En otros países, quien se encarga básicamente de hacer el tema de regulación en el sistema financiero es el Banco Central, como antiguamente también se hacía acá. Hoy día tenemos a la Junta, con ello el Código Orgánico Monetario y Financiero, donde vemos las leyes y normativas que están ancladas en lo que es el sistema financiero, las entidades públicas, los bancos públicos, los bancos privados, la economía popular y solidaria, eh, y bueno, hay algunas otras regulaciones específicas que se desprenden ya de lo que es la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera. Este es el regulador. Ahora, necesitamos un supervisor y llámese de control que de estas leyes que sean expedidas por la Junta y es la Superintendencia de Bancos. Esta, eh, pues conocemos que es la encargada de supervisar a las entidades financieras públicas y privadas del país. Okay. Tenemos acá también la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, que esta va hacia las cooperativas. Hace unos años la Superintendencia de Bancos era la que se encargaba de supervisar y controlar a las cooperativas, pero bueno, dado
llámese el volumen de cooperativas que existen en el país, pues se vio necesario crear otra superintendencia que además la economía, la economía popular y solidaria, ¿sí? Lleva otro mecanismo de análisis de supervisión que no es el mismo que del de un banco, ¿ok? Entonces fue importante crear otra entidad que se encargue de esta supervisión. Llegamos a lo que es los bancos de desarrollo, ¿sí? Los bancos de desarrollo, a diferencia de las instituciones financieras como tal, tienen roles diferentes. ¿Cuáles son los bancos de desarrollo? Para citarles los ejemplos puntuales acá en el país, tenemos básicamente los bancos públicos que lo que buscan es hacer inclusión financiera de sectores económicos que para las instituciones financieras no les interesa, llámese por su riesgo, porque son de altos riesgos o porque no son atractivas por su rentabilidad como tal. Entonces, aquí se complementa la banca de desarrollo, que son Ecuador, CFN, Banco de Desarrollo, básicamente estas tres, creo que son, no me queda ninguno fuera, pero bueno, estos son los bancos, bancos de desarrollo del país y las instituciones financieras que tenemos, la banca comercial, Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Banco del Pacífico, todos los otros bancos que no tienen básicamente el aporte público. También tenemos instituciones de fomento empresarial. ¿Cuáles son estas instituciones de fomento empresarial? Hace algunos años se creó, me parece, AEI que ayudaba a fomentar, a fortalecer los emprendimientos, ¿sí? A través de fortalecer estas ideas, por ejemplo, sus planes de negocio, mirar la parte comercial, como decía, ayudar a fortalecer esta idea que al final la lleve, ya no solo que sea una idea, sino hacerla un proyecto que busque al final un financiamiento. ¿Okay? Y con ello también tenemos la banca multilateral de desarrollo, que por citarles un ejemplo, aquí tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos a la CAF, que por darles un ejemplo, hace unos meses, me parece que hace unos 2 meses, el BID e Inves entregó alrededor de 80 millones al Banco de Guayaquil para apoyar, fue Banco de Guayaquil y Banco Bolivariano, para que a través de ella otorguen financiamiento solo a lo que sean mujeres emprendedoras. ¿Ok? Entonces, con eso, ¿qué hacen ellos? Otorgan un volumen, llámese los 80, 100 millones, y lo que hace desde el banco, hacer una eh, colocación de estos créditos con tasas preferenciales, porque la fuente de fondeo de estos recursos vienen a través de una banca multilateral que tiene incluso condiciones de financiamiento, llámese un poco más convenientes, con tasas más bajas, donde probablemente estas líneas de crédito van a tener un tiempo o condiciones de acceso preferenciales que las otras líneas de crédito que tienen estos bancos comerciales. ¿Qué pretende la inclusión financiera? Bueno, básicamente es el acceso al crédito, acceso a financiamiento, acceso a una cuenta de ahorro, acceso a tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque con esto me lleva a crear estadísticas que es a la vez información que se traduce en información que se traduce para el mercado para poder desarrollar nuevas líneas de crédito. ¿Okay? Este acceso que me permite adaptar metodologías que se adapten a las necesidades de mercado, tener flexibilidad en los colaterales o las garantías y generar una inclusión financiera, llámese también de sectores prioritarios, por ejemplo, eh, migrantes retornados, personas con discapacidad, jóvenes, emprendedores,
y algunos otros sectores vulnerables. Con esto, ¿qué hago? Cerrar también brechas a través de género, brechas de sectores económicos, que al final también me lleva a una dinamización de la economía. Ya, acá les menciono un poco acerca de cuáles son las causas para la falta de acceso al financiamiento. Bueno, por un lado tengo lo que es la oferta, que nos dice que tengo una falta de información de estadística para análisis sectoriales, la adversidad al riesgo, la falta de servicios y productos financieros adaptados y a las particularidades de cada segmento, de los segmentos prioritarios. Esto es por el lado de quién hace la oferta del financiamiento, y por el lado de la demanda tenemos que algunas causales serían la situación económica de precariedad o patrones socioculturales. Por ejemplo, eh, hay personas que no les gusta endeudarse, lo cual tampoco le permite generar un historial crediticio que a las entidades les genere información acerca del comportamiento o carácter crediticio del cliente. Tengo también las brechas de ingreso y desvalorización de actividades de riesgos. Hablamos aquí también un poco de género. Se dice que pues, la mujer tiene alrededor de un 10-15%, percibe ingresos o es remunerada menos que los hombres. La falta de ingresos la falta de ingresos es otra de las causales. Al no formalizar una actividad económica, pues también eso me lleva a que el banco, al momento de realizar un análisis, no me permita ver su historial de ingresos, eh, sus indicadores de desempeño. Entonces, volvemos a la información, al no contar con información acerca del cliente. Eh, ya para hablar acerca de los sistemas de garantías, que es básicamente el tema con el cual se estaría un poco terminando ya esta presentación. Se habla acerca de qué serían los sistemas de garantías. Bueno, en el mundo los sistemas de garantías llevan una maduración alrededor de 40 años. Acá en el país, básicamente, que está operando lleva alrededor de 7 años. Entonces, es un fondo relativamente joven, pero que también está ya en una fase de maduración, por decirlo. ¿Qué es lo que buscan los sistemas de garantías? Pues es la inclusión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas que son dinamizadores de la economía, ¿sí? Pero que por faltas de garantías o por no contar con las garantías suficientes o adecuadas que requieren las instituciones financieras, no pueden llegar a un cierre financiero o a este acceso de financiamiento. Entonces, ¿qué pasa al momento que esta empresa no está teniendo el acceso a financiamiento? Pues no está permitiendo concretar su idea, su expansión de negocio o su proyecto como tal. Por citarles acá un poco de estadística, eh, el International Finance Corporation, IFC, estimó en el 2016 que existe un déficit de financiamiento de 2.6 trillones de dólares acerca de las pymes. Entonces, realmente es de mucha preocupación a nivel mundial la falta de acceso que tienen las MIPYMES en el mercado, y que por ende, al ser dinamizadores de economía, al ser fuentes de empleo, pues se estarían limitando por no contar básicamente con las garantías. No estamos hablando si el proyecto no fue no es rentable, porque para llegar ya a un acceso de una garantía, pues ya ha pasado cierta análisis donde se identifica que el proyecto es viable, es rentable, pero que el banco, al no contar con un aval, con una garantía que respalde esa operación, pues no le va a permitir llegar al cierre financiero.
Eh, Acá les muestro un poquito cómo sería esta inclusión dentro del dinamizador de la economía como tal, de los fondos o los sistemas de garantías, y tenemos que está el sector público, está el sistema financiero, los empresarios y como tal los sistemas de garantías. Entonces, estas cuatro hacen que sean parte como tal de un sistema de garantías donde parte de ella están los fondos o programas de garantías. En primera línea tenemos al sector público, que son los aportantes a estos fondos de garantías crediticias. Tenemos el sistema financiero como tal, que son, llámese la banca comercial, llámese Banco Pichincha, Banco Guayaquil, por darles un ejemplo, que va a ser el que va a otorgar el crédito, el empresario, que es el que va a requerir el financiamiento, y la entidad de garantía, que es la que va a otorgar el aval para que éste pueda acceder. Entonces, estos cuatro son los que hacen que funcionen eh, un sistema de garantía. ¿Okay? Como cito en la parte de abajo, todos ganan en este ecosistema porque el sector público, por un lado, está creando fuentes de empleo, está incluyendo sectores económicos que no son atendidos por la banca comercial, sea por su riesgo o sea por su actividad como tal de actividad económica. El sistema financiero, las entidades financieras ganan porque obviamente el negocio de ellos es otorgar créditos, entonces estarían accediendo a más clientes. Los empresarios logran concretar sus proyectos y los sistemas o los programas de garantías como tal, pues cumplen su objeto, que es el permitir el acceso a financiamiento de los micro, pequeños y medianos empresarios. Acá les muestro básicamente, como les mencionaba, los sistemas de garantías en el mundo ya están bastante, en muchas de las economías internacionales están bastante maduros. Algunos se crean bajo la figura de programas de garantía, que son los que más representan. Otros son sociedades de garantías que básicamente ya acá ya no tienen una entidad de garantías, sino tienen dos o tres que crean una sociedad que les cubre estas tres para incluso capitalizarlas y también ellas ver otras alternativas de financiamiento. Y tenemos las sociedades de garantías y la figura de sociedades garantías como, por ejemplo, Colombia, donde tienen básicamente dos sociedades de garantías, una que es el Fondo Nacional de Garantías y otra es Finagro, me parece que es el nombre, que es específica para un sector de la economía que es para el sector agrícola. Por darles estadísticas, dentro de las economías japonesas, vemos que alrededor de 40.000 millones, esto está en millones de dólares, tienen de garantías vivas. Esto está con información de la Red Iberoamericana de Garantías, ¿sí? que publicó en el 2018, donde vemos que dentro de lo que es la economía japonesa, coreana o llámese asiática, tienen alrededor de 400.000 millones de dólares en garantías vivas. A relación de lo que sería América Latina, que no se llega ni a los 30.000 millones de dólares en garantías otorgadas. ¿Qué hace al final del día esto? Pues hacer una inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas que no están siendo atendidas por la falta de garantías, lo que también les lleva a ejecutar políticas públicas, por ejemplo, direccionar créditos, a ampliar líneas de crédito para sectores vulnerables, para sectores prioritarios. Y un ejemplo de ello, creo que por el tiempo voy a correr dentro de ello. Bueno, ya un poco después les comento los ejemplos acá en el país, cómo se ha ejecutado esa política pública, pero básicamente este gráfico, por resumirles, ¿qué es lo que hace? Ok, el Estado otorga
a través del Ministerio de Finanzas hace una asignación para crear una sociedad de garantía o un fondo de garantía o un programa de garantía. ¿Sí? Todos al final lo que hacen es permitir el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué hace con ello la empresa? La empresa va al banco o el micro, el pequeño, el mediano empresario va al banco, solicita el crédito, el banco se regresa a la sociedad de garantía y pide el aval para esta empresa o para esta persona natural o para esta persona jurídica que está requiriendo de financiamiento. El otro esquema es que la empresa o la persona natural solicita directamente a la sociedad de garantía el aval para que el banco pueda acceder a financiamiento, para solicitar el financiamiento en el banco. Los dos esquemas se manejan básicamente en todas las economías del mundo, o sea que el cliente lo solicita a la sociedad de garantía el aval como tal para el respaldo de su operación, o este se direcciona al banco y pide a través de esta el aval para que la sociedad de garantía respalde esta operación. ¿Ok? Entonces, eh, 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 y con eso, pues esta pueda cerrar su proyecto. Ya para aterrizar acá en la economía en el país, tenemos el Fondo Nacional de Garantías. Este fondo está siendo articulado a través de la Corporación Financiera Nacional. Como les mencioné, es un fondo que lleva alrededor de 7 años ya operando a través de las entidades. Hasta hace 2 años se operaba básicamente a través de la banca privada. Hoy tiene aliado estratégico al a Ban Ecuador, perdón, em, para que direccionen créditos, sí, con respaldo de este fondo. Entonces, por darles aquí un ejemplo, que lo que busca el Fondo Nacional de Garantía es apoyar el desarrollo productivo del país a través del otorgamiento de garantías adecuadas, facilitando el acceso al crédito a micro, pequeños y medianos empresarios que no cuentan con financiamiento del sistema financiero privado debido a que no disponen de garantías suficientes. Entonces, aquí resalto el tema que no disponen con las garantías suficientes o adecuadas para acceder al financiamiento y que va direccionado a los micro, pequeños y medianos empresarios. Básicamente, bajo el esquema que les mostré hace un momento, esto no genera trámites complicados. El financiamiento, lo que se busca también es que el financiamiento que logre concretar el empresario sean con mejores condiciones, que las oportunidades, se generen nuevas oportunidades de crecimiento de la empresa o del emprendimiento, promover el financiamiento para emprendedores, porque obviamente una de las debilidades que se generan es en los emprendimientos son las faltas de garantía. ¿Sí? Entonces, lo que el fondo busca es decir, yo voy a respaldar tu operación de crédito, yo voy a respaldar tu idea para que tú puedas al final concretar tu proyecto y pues generar el emprendimiento. ¿Cómo opera el Fondo de Garantías de acá de Ecuador de la Corporación Financiera? Bueno, yo, Jennifer, voy al Banco Pacífico, solicito un crédito. Al no contar con las garantías suficientes o adecuadas, solicito que este Banco Pacífico le solicite al Fondo Nacional de Garantías el aval para mi operación de crédito. El Banco Pacífico le hace una solicitud al Fondo de Garantías que por el monto y por el tiempo, con ciertas especificaciones del crédito, le pide la garantía. El Fondo Nacional le responde a través de una emisión de un certificado que éste cuenta con el aval la operación, de esta operación. Este tiempo básicamente de la garantía no supera más allá de dos días, ya que es una garantía inmediata. Ese es otro de los beneficios que tienen los fondos o los programas de garantías, que no necesitas constituirlas
como las garantías hipotecarias, que se demoran alrededor de 30 a 45 días en que se constituyan a favor del banco, sino que es una garantía inmediata. Ok. Tenemos acá las conclusiones, que sería, bueno, como les mencioné desde un inicio, la idea de esta presentación era un poco que ustedes identificaran los conceptos acerca de emprendedor, qué significa ser un emprendedor, y con ellos qué términos están asociados a este emprendimiento, como son capital de riesgo, capital semilla, hablarles acerca de la ley en el país que recién se publicó acerca del emprendimiento, cuáles son un poco los beneficios que tendrían a través de esta ley de emprendimiento, que aquí ya se toca un término bastante innovador para nuestra economía, que es el crowdfunding, ¿sí? Que es verdad que hace algunos años se desarrollaron estas plataformas, pero que no tuvieron éxito y que hoy se esperaría que sea una alternativa de financiamiento para los emprendedores. Se habla de los programas de capital semilla, de los fondos de capital semilla, de los fondos de capitales ángeles que básicamente van a ser creados con fondos públicos, ¿sí? Porque el riesgo de estos fondos es al invertirse en proyectos nuevos, este tiene un alto riesgo también de que se pueda perder estos recursos. Entonces, básicamente, eh, se toma, se crean desde que algunos eran bajo la figura, bajo la figura de que llámese el Estado, va a ser a través de estos fondos, va a ser accionista de tu proyecto. En otros casos va a ser un aportante de únicamente como un capital semilla para impulsarte en tu idea de negocio. Y ahí, para ser específica, les quiero mencionar que hace unos 4 años se creó un fondo de capital semilla a través del Ministerio de Producción, pero no había este registro de emprendimiento que permita irles dando ese acompañamiento o todo este ecosistema del cual les he hablado, de inclusión financiera, llámese la sociedad simplificada de figura jurídica como tal, de estas plataformas de acceso a financiamiento, de educación financiera, que hace que todo esto se traduzca en un ecosistema integrado que va a fortalecer al emprendedor para que llegue a pasar y a madurar básicamente esta etapa de 5 años, que lo que se busca que al final es su sostenibilidad. ¿Ok? Y con ello les mencioné ya un poco más hablando como, siendo más específica, el tema de la inclusión financiera a través de los fondos de garantías. No es algo tampoco nuevo porque, como les mencioné, ya lleva esto muchos años en el mundo. Acá en el país ha sido un trabajo, y ahí contándoles un poco como experiencia ya profesional, ha sido un trabajo un poco complicado porque existe un alto desconocimiento, existe una alta desconfianza en el mercado a través de mecanismos nuevos de financiamiento, instrumentos nuevos de financiamiento, y de productos financieros y no financieros, entre ellos el fondo de garantía. Probablemente muchos de los que están hoy acá escuchándome no conocen de este instrumento, no conocen de que existe una entidad, llámese Fondo Nacional de Garantías de la Corporación Financiera, que en caso que ustedes no cuenten con una garantía, pues el fondo puede respaldar esta operación. Y que también es cierto que estos fondos se crean bajo iniciativas públicas. ¿Sí? Porque son fondos que pueden ir a pérdida, no porque no sean gestionados adecuadamente, pero sí porque se está ingresando a mercados o a sectores donde la banca comercial o tradicional no ingresa, sea por su riesgo o porque también se busca a través de estas herramientas, de estos instrumentos, es que el emprendedor, el empresario,
tenga mejores condiciones de financiamiento. Al respaldar un fondo de garantías, tu operación de crédito hace que yo comparta ese riesgo de crédito con entidad financiera, que lo que hace que el banco reduzca su riesgo de crédito y por ende permita al cliente, al que está accediendo al crédito, a una mejor tasa de interés e incluso los plazos de esta operación sean más largos. Ahí, para darles también un ejemplo puntual, hoy el crédito reactivo, la línea de crédito que está siendo impulsada por el gobierno a través del Banco Pacífico, está siendo anclada a través del Fondo de Garantías. Si ustedes ven, esta línea no les está pidiendo un garante, una garantía personal, una garantía hipotecaria, una garantía prendaria, no está solicitando ninguna de esas garantías tradicionales. Lo que está diciendo es, el fondo de garantías va a respaldar tu operación. Entonces, ¿eso qué hace? Que incluso el crédito sea más expedito, sea más, los tiempos en que logres concretar tu cierre financiero sea más corto. Y con eso también estoy aplicando la política estoy impulsando política de gobierno, que en este caso, hoy por hoy, es hacer una medida anticíclica para que se reactiven las empresas. Entonces, como también les mencioné hace un momento, este es un ganar-ganar dentro de los fondos o dentro de los sistemas o esquemas de garantías a través de estos instrumentos que permita a los empresarios pues fortalecerse, concretar sus proyectos o incluso expandir ciertas líneas de negocio. También Banco Pacífico hace casi 3 años ya tenía esta alianza con el Fondo de Garantías y ellos eh, tienen esta línea Emprendedor Pacífico otorgaba créditos hasta $300,000, llámese sin garantías. ¿Por qué? Porque es el Fondo Nacional de Garantías, el que va a respaldar tu operación. ¿Sí? Entonces salió con condiciones preferenciales, por ejemplo, con una tasa del 8,5 para pymes, para capital de trabajo y para activos fijos al 8% y con condiciones de 5 hasta 8 años plazo, lo que hasta ah, no, esa línea no se compara con ninguna de las otras líneas de los bancos, porque si ustedes ven la oferta de mercado acerca de financiamiento de capital de trabajo llega a 3 años, 4 años, pero no más allá de eso. Acá, a través del fondo, pues se han ampliado esas condiciones y esas tasas que son de beneficio también para el empresario. Otra línea hablando ya acerca específica para emprendedores. Ban Ecuador tiene una línea que está articulada también con el Fondo Nacional de Garantías para emprendedores hasta $10,000, ¿sí? Para emprender eh, una actividad económica. ¿Ok? Eh, Eso, básicamente, con eso creería estaría cerrando mi presentación, que es llevarles a decir que en el mercado existen instrumentos que se están haciendo, que se han fomentado leyes y que van a existir probablemente de aquí a un corto plazo, esquemas nuevos de financiamiento donde podrán concretar esos proyectos que hasta hoy pues no se han concretado básicamente por la falta de acceso a financiamiento. Gracias, Jennifer. Creo que has terminado con tu exposición, ¿verdad? No estoy interrumpiendo, ¿cierto? No, eso sería, Carlos. Sí, gracias. Una brillante exposición que nos has regalado todo tu conocimiento, tu vasto conocimiento, una década de experiencia de varias instituciones públicas y privadas, pues nos trae esta noche Jennifer, pues ha sido muy, muy, muy gratificante escucharte toda la experiencia que nos traes. Creo que empezamos a atar ahora ya toda la planificación del proyecto con lo que realmente queremos llegar, ¿no? El financiamiento que queremos buscar. Creo que con el fondo de garantías nos dejas muy, muy claro a todas las personas que queremos emprender, ¿no? Tengo algunas preguntas que nos ha hecho el público, espero me sepa responder.
La primera pregunta que nos dicen es una pregunta un poco larga porque viene con historia y dice, ¿el fondo de garantía crediticia es aplicable a emprendedores cuyo flujo de efectivo es variable por ventas estacionales? Somos una pequeña constructora familiar. De ser afirmativa su respuesta, ¿puedo dejar en garantía las promesas de compraventa de los futuros propietarios o necesitamos una garantía hipotecaria? A ver, por lo que entiendo, el proyecto probablemente supera el $500,000. No nos hablan de cifras, nos hablan de forma general, ¿no? Nos hablan, me parece que es un emprendimiento familiar por la forma como nos traen la pregunta, porque nos identifican como una pequeña constructora familiar. Ok, a ver, ¿cuál es la condición para acceder a un fondo de garantías? Primero, que tú seas una micro, pequeña o mediana empresa. ¿Sí? Esta micro, pequeña o mediana empresa, según la clasificación que les mencioné hace un momento, no debe facturar más allá de $500,000. ¿Sí? Eso, llámese para una empresa ya formalizada, sea un sujeto de crédito, eh, una persona natural o persona jurídica, pero su nivel de facturación no tiene que superar los $500,000 para acceder a la garantía del fondo de la CFN. Segundo, el tema emprendimiento. El tema emprendimiento sí lo está bajo el concepto de que el fondo puede garantizar emprendimientos. Pero, ¿qué alternativas de financiamientos hay en el mercado? Pues solo tenemos Ban Ecuador para lo que es emprendimiento, con una línea de hasta $10,000. ¿Sí? Entonces, si hablamos de que este es un emprendimiento puro, inicial, pues seguramente $10,000 le quedará corto para el proyecto como tal que tiene. Ahora, ¿cuál sería ahí la otra alternativa? Eh, si lo que necesita es complementarse dentro de esa necesidad de financiamiento, pues tiene no solo Banco Pacífico, el Fondo de Garantías tiene otros aliados estratégicos, bancos privados, por ejemplo, Banco Procredit, Banco del Austro, eh, bueno, no recuerdo todos los que están en esa alianza, pero ustedes pueden ingresar a la página de la Corporación Financiera. Ahí está, dentro de lo que es el Fondo de Garantías, está un listado de las entidades con las cuales se tiene aliados, como aliados estratégicos del fondo, con los cuales ustedes pueden decir, yo requiero de la garantía del FNG para concretar este proyecto. ¿Sí? Entonces, específicamente en esta podría buscar esas alternativas a través de estas entidades. Hey, Jennifer, Ahora, perdón. ahí quiero acotar un poco más. Creo que también para la actividad económica que se acaba que me acaba de consultar, Carlos, el esquema de financiamiento ahí es diferente, ¿sí? El esquema de financiamiento y existen líneas de construcción, llámese del constructor o del sector inmobiliario diferentes y tiene un esquema diferente de financiamiento. Entonces, sí es importante que la empresa revise esas alternativas que también están en, en la banca comercial, llámese Banco Pichincha, la misma CFN, me parece que Banco de Guayaquil, Banco Pacífico, que son otras líneas específicas para el sector inmobiliario, el sector de la construcción. Ujú. Jennifer, gracias. Tengo una última pregunta y nos hablan sobre Venture Capital. Y no sé si así también trae un poco de historia. Soy un nuevo emprendimiento, pero mi historial crediticio es como persona y y la calificación del buró de crédito es 936 puntos sobre 1000. En mi plan de negocios vemos flujos negativos durante el primer año. Nuestro experto nos indica que las inversiones es por las inversiones a realizar. Vamos a plantar palma africana con posibilidad de extracción. ¿Podemos acceder a una forma de financiación con el Fondo de Garantías? ¿O sería mejor con el Sistema Financiero Nacional? ¿O mejor sería buscar con una alternativa de financiamiento de Venture Capital? Ya, a ver, aquí se están mezclando algunos conceptos. El fondo no es no otorga financiamiento,
¿sí? Los fondos de garantías o los programas de garantías lo que hacen es permitir el financiamiento, el acceso a financiamiento, ¿ya? Eso por un lado. En el caso del emprendimiento como tal, sí puede solicitar su crédito y ser respaldado con el Fondo Nacional de Garantías. Ahora, el tercer concepto acá de capital de riesgo, actualmente en el país no existe un fondo de capital de riesgo. También existió una iniciativa hace algunos años para crear por parte del gobierno crear un fondo de capital de riesgo. No existe actualmente. Entiendo que con esta ley que está actualmente en el país se va a crear. Entonces, alter- por un capital de riesgo o en su defecto, eh, también, dado que se van a ver estas otras alternativas como son los crowdfunding, también apostar por ello. Entonces, ¿qué pasará ahí? Dentro de esta plataforma podrá tomar los recursos para concretar este proyecto. Entonces, hablamos de dos alternativas diferentes. Una el crowdfunding y otra ir por la alternativa tradicional de financiamiento, buscando como respaldo el fondo de garantías a través de los aliados estratégicos que les invito a que lo revisen dentro de la página como tal. Gracias, Jennifer. Ha sido muy, muy puntual con las preguntas. Nos ha agradado mucho. Te queremos dar gracias desde este lado de la pantalla de todos quienes hacemos Philosophical. También agradecer a la Universidad Católica, que son quienes nos están ayudando con unas personas que están también tras de las cámaras, están respondiendo sus preguntas. Agradecer a la consultora jurídica Vargas y Asociados, a partners consultores también que nos ayudan de manera estratégica en todos los temas que estamos tratando semana con semana. Extenderles una invitación para el día sábado nuevamente, que tenemos un tema bastante interesante con Alejandro Galarza en mi persona. Vamos a compartir pantalla. Les esperamos el día sábado a las 10 de la mañana y nuevamente nos veremos el día miércoles con ustedes para compartir un espacio más del Emprende Más. Te quedamos agradecidos, Jennifer, y con todos muy buenas noches. Gracias, gracias por sumarse esta noche.